de qué en qué nos vamos a manejar. Estos son los contenidos de la unidad. Repito, esto ustedes lo tienen en formato PDF, cargado en el aula virtual de la cátedra. Posiblemente hay algunas unidades temáticas que fueron cargadas en dos partes por una cuestión de espacio del servidor que no nos permitía subir archivos de una cierta cantidad, pero el material está. Ahora, ustedes bien saben, estos son conceptos que prácticamente ustedes han aprendido de resistencia de materiales o de estabilidad, que es lo que se le requiere a una estructura. ¿De acuerdo? La resistencia, la rigidez, la estabilidad, la factibilidad y la permanencia. Nosotros fuertemente en esta materia vamos a trabajar en el concepto de resistencia. Es decir, allí es donde vamos a trabajar. Por supuesto que hay una relación entre la resistencia y la rigidez, pero bueno, básicamente nosotros vamos a orientarnos a este concepto y también indirectamente al concepto de rigidez cuando evaluemos deformaciones. Estabilidad, vamos a entender de que ustedes, las estructuras están en equilibrio, por lo tanto, ese es un tema que ya tienen asumido de materias anteriores. Y bueno, lo demás es un concepto de que una obra que ustedes proyectan tiene que ser factible de ser realizada. No trabajamos con los pies sobre la tierra, no es necesario hacer obras que no tengan ningún significado desde el punto de vista ingenieril y para la sociedad. Y después el problema es la permanencia, o sea, estas obras se tienen que mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, de eso ejemplo en la vida hay muchísimos. Nosotros nos vamos a manejar con generalmente elementos tipo barra, como pueden ser fundamentalmente los elementos tipo barra, pueden ser las vigas y las columnas. Estos elementos estructurales los vamos a ver bajo distintos tipos de esfuerzos internos, pero también vamos a estudiar un concepto nuevo para ustedes que son elementos tipo superficie, que son las losas, también sujeta a distintos tipos de carga. Entonces nuestra materia va a estar fuertemente orientada a estos elementos estructurales, porque con estos elementos estructurales yo puedo conformar desde una estructura simple a una estructura compleja. Entonces, el elemento que está a la derecha podría ser un elemento losa sostenida por vigas y columnas, y el elemento que está a la izquierda es el modelo, ¿no? O sea, ustedes siempre se han acostumbrado a ver el modelo. ¿Está bien? Las obras no tienen estos vínculos desde el punto de vista real, ¿no? Uno no ve el triangulito, no ve el empotramiento. Estas son hipótesis que yo de alguna manera construyo a través de la estructura real. Paso de mi estructura real a un modelo. Pero bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Lo otro que quiero aclarar es que si alguno tiene duda puede abrir su micrófono y puede preguntar eventualmente si hay alguna duda sobre lo que estoy diciendo. Estructuras hay muchas, entonces en esta materia ustedes van a aprender a hacer el diseño de estructuras de hormigón armado sujeto a cargas estáticas. No vamos a ver acá ningún concepto de dinámica, o sea, cuando las cargas varían en el tiempo. Ahora, el hecho de saber resolver una estructura que tenga de hormigón armado, que esté solicitada, por ejemplo, a momento flector, o que esté solicitada a esfuerzo de corte, o que esté solicitada a momento torsor, eso les va a permitir a ustedes resolver problemas de estructuras de hormigón armado que no se traten en esta materia, pero que sí, por ejemplo, se puedan tratar en otras materias. Por ejemplo, el caso de silos, por citar algún ejemplo, se da en análisis estructural 3, que es una materia electiva, ¿no? El caso de puentes de hormigón armado, se da en puentes, que es una materia electiva, ¿ok? El tema cáscaras de hormigón armado, ya sea del tipo paraboloides, como los que pueden estar viendo en esta figura, si son de hormigón armado, bueno, hay que ver cuál es el esfuerzo interno que tienen, y en función del esfuerzo interno,
ustedes van a utilizar las herramientas que van a aprender en esta materia. ¿Esto qué quiero decir? Quizás a lo largo de la carrera, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno dice, bueno, yo por X motivo no cursé análisis estructural 3, por lo tanto no sé cómo se comporta este paraboloide, pero si yo les digo simplemente que este paraboloide está sujeto a esfuerzos de tracción y de compresión, bueno, ustedes, si ese paraboloide es de hormigón, pueden aplicar los conceptos que van a aprender en esta materia para diseñarlo a tracción o a compresión. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo básico genérico de la materia. Bueno, algunos ejemplos. En la materia le van a mostrar mañana algunas fotografías sobre obras de hormigón armado realmente construidas, desde edificios, donde podemos hacer obras que salgan de lo normal, hasta obras del tipo tradicional, que ven aquí en la parte superior, con losas de hormigón armado, ¿eh? O losas del tipo nervurada, como la que están aquí abajo en la parte inferior, que ya lo vamos a ver, estos tipos de losa, tipos nervuradas, o losas macizas, como las que están indicadas por más allá de lo que es la viga. Bueno, evidentemente el hormigón armado se utiliza también para resolver acueductos, puentes, etc. Y repito, si esta columna forma parte de un puente y ustedes conocen cuáles son los esfuerzos internos que tiene esa columna, llamémosle en este caso esfuerzo normal, momento flector y corte, ustedes pueden utilizar las herramientas que van a aprender de esta materia. Vamos a ver a lo largo de la materia también algunos detalles de armado, fundamentalmente cómo se disponen las armaduras, y también pretendemos que podamos hacer algunas visitas a obra. El hormigón armado es un material muy noble en sí mismo, pero bueno, acá fíjense que este es una estructura de hormigón armado para un barco, por ejemplo. Ya no se hacen, pero hay muchos casos en los cuales embarcaciones se hacían de hormigón armado. El hormigón hay que cuidarlo, tiene un problema, ustedes bien lo saben, de corrosión, si las armaduras no están adecuadamente protegidas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un mal mantenimiento del hormigón, que hace fundamentalmente dos efectos. Cuando los hormigones no son de buena calidad, el hormigón se sulfata y empieza a penetrar humedad y afecta a las armaduras. Estas armaduras empiezan a escararse y aumentan su volumen, produciendo un descascaramiento y efectos patológicos como los que están indicados en la figura. A esto me refiero cuando en la primera diapositiva yo les citaba este concepto de la permanencia, ¿no? En el tiempo. Todas las estructuras requieren un mantenimiento. Disculpe, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo está teniendo el impacto del tema, o dónde se tiene en cuenta todos estos estudios que se vienen haciendo con respecto al cambio climático, en el efecto de los hormigones, ¿vio? Donde uno va a diseñar también? Vio como ayer creo que salió una nota de un lugar, no sé si fue en California, donde que el cambio climático, la sequedad del lugar había cedido los terrenos y estaba provocando daño en estructuras. ¿Cómo está afectando eso el cambio climático? Bueno, en el caso de las estructuras de hormigón, hay un efecto, yo le diría, muy inmediato si la obra de hormigón armado está emplazada en un ambiente agresivo respecto a un ambiente no agresivo. Por ejemplo, si la obra de hormigón armado está emplazado en una industria petroquímica, por ejemplo, ¿no? Tiene una respuesta en el tiempo muy distinta que si la obra estuviera emplazada en un ambiente marino, o si estuviera emplazada, por ejemplo, en zonas secas, como puede ser la zona oeste argentina. Respecto al cambio climático, bueno, evidentemente uno puede, en el caso del hormigón armado me estoy refiriendo, uno le da los recubrimientos necesarios de acuerdo a una determinada condición.
Y si ese cambio climático después les cambia las condiciones, por ejemplo, uno le puede diseñar los hormigones para un ancho de fisura de 0,5 para un ambiente seco, pero sin embargo, si el cambio climático me implica después exceso de agua en la estructura, el diseño lo debía haber hecho para un ancho de fisura de 0,3 o de 0,2 para que no ingrese la humedad dentro de la estructura y afecte la vida útil de la misma. Así que bueno, los cambios climáticos evidentemente se pueden tener en cuenta en la medida en que tengamos información. Y en el caso del hormigón armado hay dos conceptos que son importantes. Primero, que sean hormigones de buena calidad. Y segundo, que tengan los recubrimientos necesarios como para poder proteger el acero de la humedad. Ya vamos a ver cómo se clasifican nuestros hormigones, pero lamentablemente tengo que adelantarles que Argentina en particular y algunos países de Sudamérica todavía fabricamos hormigones de muy baja calidad. Hoy en el mundo encontrar un hormigón de 50 megapascales es muy común, o 60 megapascales es muy común. Y Ingeniero, nosotros, ¿a qué se debe la baja calidad de nuestros hormigones? ahora lo explico. Y nosotros generalmente rara vez podemos garantizar un hormigón de calidad H30, H35. Bueno, depende de varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, en la zona nuestra de Mendoza usamos, eso habría que preguntárselo al ingeniero Guzmán, ¿no? No a mí, pero bueno. Uno de los motivos es de que nosotros usamos agregados del tipo rodado y no del tipo triturado. Eso cambia fuertemente la resistencia del hormigón. Segundo, nuestros hormigones no tienen un control de calidad en cuanto a los contenidos de sulfatos, ¿sí? Si bien controlamos la resistencia, pero no controlamos qué cantidad de sales tienen los áridos, ni el ripio ni la arena. Así que tengan cuidado con eso porque eso reduce notablemente no solamente la calidad del hormigón, sino también reduce la vida útil del hormigón, ¿sí? Eso se ve teóricamente en tecnología del hormigón. ¿Cómo hago para lograr cuáles son los dosajes o los diseños de mezclas para lograr hormigones con buena resistencia? Bueno, aquí ven entonces también un poquito cómo vamos a ver. En principio, todo lo que es la armadura vertical le vamos a llamar armadura longitudinal, ya sea en vigas o columnas, y todo lo que forme una armadura como abrazando a estas armaduras longitudinal es lo que le vamos a llamar estribos. Esto les van a explicar, evidentemente, después con mayor detalle, y le van a mostrar alguna fotografía. Ahora, el hormigón armado, fíjense entonces que además aquí uno tiene que colar hormigón. Por lo tanto, es muy importante cuando ustedes hagan el diseño de las mezclas de los hormigones, cuál es el agregado máximo, el tamaño del agregado máximo. Bueno, en la parte inferior ven el colado del hormigón en una estructura donde ya está dispuesto el acero, pero esto los docentes de la práctica van a mostrar mayor cantidad de fotografía. En la parte inferior derecha van a ver el encuentro de la unión entre una columna y una viga, con alguna particularidad. Fíjense, allí ven algunas barras inclinadas, que ya vamos a ver en la materia para qué se usan estas barras inclinadas, fundamentalmente para tomar esfuerzos de corte. A su debido tiempo vamos a analizar estos temas. El otro aspecto que les quería citar, pero ya es un detalle de armado y no es necesario que lo aprendamos ahora, fíjense aquí que la densidad de armadura longitudinal hace que el estribo prácticamente forme una escuadra, cuando ya van a ver que desde el punto de vista reglamentario se pueden formar las escuadras, pero tienen que tener una cierta longitud, o de lo contrario, el estribo tiene que tener un gancho a 135 grados que se meta dentro de la masa de hormigón. Pero tranquila, no se preocupen que eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Dentro de lo que son losas,
Bueno, ustedes pueden encontrar entonces distintos elementos estructurales. Una losa puede ser una losa de hormigón armado, eso lo vamos a ver en la unidad temática número 4, o también pueden ser losas nervuradas. ¿Eh? Es decir, las losas nervuradas es cuando uno ve el casetón debajo y ve nervios a una cierta separación. Las columnas, por X motivos, pueden tener ábaco y capitel. Por ejemplo, este esquema ustedes lo pueden ver en la playa de estacionamiento del subsuelo del shopping, la que está hacia el lado oeste. Van a ver columnas con capitel o con ábaco. Bueno, estas tipologías estructurales las vamos a ir viendo en la medida en que avancemos en la materia. Empecemos por el elemento viga y columnas. Bueno, ustedes ya saben de la cátedra de estabilidad que las vigas están fuertemente solicitadas a flexión y corte. Con menor frecuencia a torsión, pero sí podemos encontrar vigas solicitadas a torsión, y para casos especiales pueden tener esfuerzos axiales, aunque es la solicitación menos frecuente para el caso de vigas. En el caso de columnas, para cargas gravitatorias, el esfuerzo predominante es un esfuerzo normal de compresión y flexión, y para cargas horizontales, como puede ser la acción sísmica o el viento, además de las anteriores, aparecen flexión y corte. Y en algunos casos especiales torsión. Estos son los patrones de falla, que lo vamos a ver después en un video más adelante, cómo estaría fallando una viga cuando ustedes le aplican, por ejemplo, la viga está simplemente apoyada en 2 puntos, en este caso, y se le aplica carga en los tercios medios. Sobre esto hay muchos ensayos, en los cuales se puede ver el mecanismo de falla por corte, que es una de las unidades que vamos a resolver, y vamos a ver cómo de alguna manera absorbemos o resolvemos esta falla. Hay 2 tipos de armadura. La primera armadura es la que ya le adelanté de alguna manera en la foto que veíamos anteriormente: colocar barras inclinadas para que vayan llamando en términos banales, cosiendo esta fisura, o bien la otra armadura que también se dispone para este tipo de solicitación, como es el corte, son los estribos. Repito, les estoy ilustrando un panorama muy amplio, y que cada una de estas problemáticas lo vamos a ver en cada uno de los temas que abordé. Bueno, aquí no voy a hacer ninguna referencia a esto, pero sí es importante que en una estructura de hormigón armado tiene un comportamiento, ya no es un material homogéneo, como el que ustedes estaban acostumbrados a estudiar en resistencia de materiales. Es un material anisótropo, por lo tanto, cuando se le aplican cargas aparece un estado de fisuración, que es como el que está indicado en la figura, donde en las zonas centrales generalmente las fisuras son verticales, como las que ustedes pueden ver aquí. Cuando la fisura es vertical, son fisuras asociadas a flexión, y cuando las fisuras son inclinadas, como las que están indicadas cerca de los apoyos, donde los esfuerzos de corte son mayores, son fisuras asociadas a corte. Entonces, estas fisuras verticales, para poder darle solución, se colocan barras longitudinales, y para solucionar el tema del corte, ¿de acuerdo? O bien puedo colocar las barras inclinadas, como yo les había dicho, o ambas cosas, barras inclinadas y estribos. Respecto a lo que ustedes venían trabajando, por ejemplo en estabilidad, que trabajaban con modelos o en resistencia de materiales, ¿de acuerdo? Ustedes generalmente, por dar un ejemplo, esta viga que está aquí representada, ustedes representaban el eje del elemento estructural, ¿no? Y le colocaban aquí la condición de vínculo que tenía el elemento estructural, ¿de acuerdo? Lo que yo estoy dibujando aquí es un modelo,
La estructura real tiene espesor, tiene ancho y tiene alto. Por lo tanto, en nuestra materia, todos los momentos o todos los esfuerzos de corte no van al eje del elemento, o sea, no se toman al eje del elemento, sino se toman al borde del elemento. ¿Ok? ¿Mm? Esa es una de las diferencias que vamos a aplicar. Entonces, el momento no es el momento que ustedes calcularon, lo pueden calcular por la teoría de estructura, ¿no es cierto?, al eje del elemento, pero el que después nosotros vamos a tomar es al borde del elemento. ¿Mm? Esto es válido tanto para vigas como para columnas. Respecto a la luz de cálculo, sí podemos seguir tomando a ejes de elementos estructurales, pero las solicitaciones siempre ya no se toman al eje, sino, repito, se toman al borde. ¿Mm? ¿Quedó claro eso? Otra tipología estructural muy frecuente en el hormigón armado y que ha tomado relevancia en los últimos años es cuando las vigas están sujetas a torsión, como el que está indicado aquí en la figura, ¿no? Es decir, la torsión inclusive puede ser hasta en un puente como el que está indicado aquí en la parte superior, donde el puente tiene una cierta estructura, tiene un eje de simetría y puede ser cargado excéntricamente por el tránsito. Entonces, esta carga produce sobre esta sección de hormigón armado un momento torsor. Hay una unidad temática donde vamos a ver también cómo solucionar o cómo diseñar estructuras de hormigón armado, fundamentalmente vigas, sujetas a momento torsor. Bueno, las losas no hay demasiados problemas, las losas generalmente están sujetas a momento flector, no tienen problema de corte, ya lo vamos a ver. En la figura ustedes pueden ver un esquema de una losa nervurada. Este esquema, si alguien bueno, aún hoy todavía pueden ir las alas que no han sido recuperadas en la terminal de ómnibus, son losas nervuradas, como las que están indicadas aquí. Las losas de los auditorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo son losas nervuradas, y también del cuerpo de administración son losas nervuradas. Así que eso, llegado el momento, también vamos a ver cómo se comportan estas losas. Y el diseño de las losas depende fundamentalmente si están apoyadas o pueden ser consideradas apoyadas en dos de sus lados o en los cuatro lados simultáneamente. Eso, repito, también lo vamos a ver en la materia. Bueno, atento a que ahora vamos a ver esto que forma parte también de la unidad temática, fundamentalmente de requerimiento de resistencia, rigidez y ductilidad. Bueno, lo cierto es que para tratar este tema yo tengo que entender de que cuando yo hago el diseño de una obra, tengo muchas incertidumbres. No las voy a leer, pero algunas de ellas están indicadas aquí abajo. Yo, por ejemplo, cuando uno hace el diseño, supone cargas, pero esas cargas pueden variar a lo largo del tiempo por distintos motivos, ¿no? Ya sea porque cambió el destino del edificio, porque cambió el destino del local, etc. Las cargas inclusive pueden estar distribuidas de manera que no sea la que ustedes han supuesto originariamente. La resistencia de los materiales puede ser la que ustedes no hayan supuesto originariamente. Por ejemplo, yo puedo suponer un hormigón de 30 megapascal y el hormigón por X motivo tiene 20 megapascal o tiene 40 megapascal, puede darse el caso también. O sea, hay distintos casos que hacen de que nosotros tengamos una serie de incertidumbres. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas incertidumbres? Bueno, lo manejamos a través de coeficientes de seguridad. En realidad, el reglamento lo que dice, bueno, para manejar estas incertidumbres vamos a aplicar algunos coeficientes de mayoración de carga y vamos a aplicar otros coeficientes de reducción de resistencia. A ver si quedó claro. Eso lo vamos a ver enseguida, que es el punto, yo diría, más importante de esta unidad temática, donde en principio las cargas las vamos a afectar por un coeficiente donde las vamos a mayorar, y segundo, la resistencia
la vamos a afectar por coeficiente donde la vamos a reducir. Allí entonces tenemos de alguna manera cubierto este concepto fundamentalmente de la incertidumbre. Respecto a la rigidez, no me voy a referir a eso porque ustedes saben calcular rigidez de elementos, análisis estructural 1, así que no creo que sea necesario hablar sobre este concepto. Tanto para elementos en barra y para elementos en losa, que sería lo nuevo para ustedes, se aplica exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, siempre, fundamentalmente, la rigidez es la carga sobre la deformación. Así que para el caso de losa también aplicamos este mismo concepto. Vamos a hablar un término nuevo para ustedes, que es el tema que vamos a llamar ductilidad. Miren, si ustedes hacen un ensayo en laboratorio, y de hecho lo han hecho, por ejemplo, en resistencia de materiales, cuando yo ensayo una barra solicitada a tracción, bueno, alguien nos explicó que más o menos el diagrama tiene esta forma. ¿Ok? Bien, una cosa es el diagrama que obtengo en el laboratorio y otra cosa es cómo yo lo puedo representar. Por ejemplo, este ensayo de tracción lo puedo representar de esta manera, de manera más simplificada. Y definir algunos puntos que son característicos. El primer punto que es característico es cuando el material empieza a fluir. Y el segundo punto que es característico es cuando el material agota su capacidad. En este caso estoy hablando en términos de deformación. Entonces, la ductilidad se define como la deformación última dividido la deformación de fluencia. ¿Está bien? Entonces, este concepto nuevo de ductilidad, que se le requiere mucho al hormigón, fundamentalmente a los hormigones que están sujetos a cargas dinámicas, fundamentalmente en zona sísmica, se le requiere el concepto de ductilidad, es decir, que el hormigón se pueda deformar una gran cantidad porque mientras más se deforme, el área que queda encerrada debajo del diagrama es energía disipada, como la que está indicada en estas esquemitas de la derecha, ¿no es cierto? Que mientras mayor sea el área encerrada en este diagrama de carga de formación, mayor es la energía disipada. Hay materiales que no tienen ductilidad, y sí, cierto, vamos, los materiales que tienen, por ejemplo, poca ductilidad tienen ese diagrama de carga de formación. Entonces aquí, prácticamente, si la ductilidad es muy baja, hay que definir, por supuesto, el punto de fluencia y hay que definir el punto de falla última, ¿no? Cuando ustedes encuentren en la bibliografía ductilidad, van a ver de que pueden encontrar ductilidad en términos de formación, que es la que les acabo de mostrar, pero también hay ductilidad en términos de desplazamiento y de rotación. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que el elemento estructural se deforma y otro aspecto es la ductilidad. ¿De acuerdo? La deformación es la deformación total, pero la ductilidad es siempre la relación entre la deformación última dividido la deformación de fluencia, como lo muestra nuevamente en la parte inferior. Respecto a la ductilidad, hay, en términos generales, ductilidades locales y ductilidades globales. Respecto a las utilidades globales, uno puede tener, por ejemplo, un edificio de X cantidad de piso, y bueno, en este caso yo estoy midiendo la deformación de cada uno de los pisos. En cambio, en las utilidades globales es, por ejemplo, cuando ustedes tienen la deformada de una viga, cuánto rotó esta viga en el apoyo. A esto se le llama ductilidades locales y a esta se le llama ductilidades globales. En nuestra materia no vamos a calcular ductilidades, pero sí es importante que ustedes sepan el concepto de ductilidad porque lo van a utilizar fuertemente en análisis estructural 2. La ductilidad
le permite a ustedes generar fallas dúctiles y no generar fallas frágiles. Las fallas frágiles prácticamente son fallas sin preaviso. Y nosotros los diseños de hormigón armado lo vamos a hacer para fallas dúctiles. Es decir, fallas que ustedes pueden de alguna manera predecir antes de que se produzca el colapso de la estructura. ¿Cómo lo vamos a manejar? A través de la deformada en el acero. Ya vamos a ver cuando entremos en la unidad temática número 3. Para deformaciones del acero mayores al 5 por 1000, nosotros podemos garantizar de que el elemento estructural no va a tener una falla frágil, sino que va a tener una falla dúctil. Lo que se busca en estructuras de hormigón armado es no tener fallas frágiles. Ahora, hay ciertos casos que lo podemos controlar más que otros. Cuando no lo podemos controlar, el reglamento castiga con coeficientes de reducción de resistencia, ya vamos a ver, mucho más. Por ejemplo, es muy difícil conseguir ductilidades altas en columnas porque las columnas tienen un esfuerzo axial importante que hace que no disipe energía por deformación. Por lo tanto, en las columnas, el reglamento castiga su resistencia con coeficientes mayores. Eso solamente como comentario, ya lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué tenemos que generar estructuras dúctiles? Fundamentalmente porque existen cargas extraordinarias que fundamentalmente a veces uno no las prevé con cierta exactitud. ¿Hacemos el diseño bajo carga sísmica? Sí, sin duda. Pero por allí tenemos mucha incertidumbre respecto a las características de las cargas sísmicas, por ejemplo. Entonces, respecto a cargas extraordinarias, aquí hay un listado de un montón de incertidumbres que se suman a las anteriores, que es necesario también tener presente cuando uno hace el diseño de las estructuras de hormigón armado. Para poder generar este concepto de ductilidad, a veces utilizamos el concepto de el hormigón confinado. A ver, desde el punto de vista práctico, yo les había dicho, y vuelvo en todo caso un poquito para atrás, perdónenme, a la diapositiva esta. Entonces, fíjense, la armadura transversal ejerce un efecto de confinamiento. Sería, ¿no? Es decir, mientras más armadura transversal, que serían los estribos, tenga, yo puedo garantizar una mejor confinamiento. Ese sería lo que se llama un hormigón confinado. Cuando los estribos son escasos, como los que puedo ver en esta área del dibujo, ¿sí? Ya allí no puedo decir de que el hormigón es confinado. Sí, es un hormigón armado, pero no es confinado, no tiene un grado de confinamiento tal de que me pueda garantizar una disipación de energía por deformación. ¿Dónde veo si el hormigón es armado o el hormigón es confinado? Fundamentalmente cuando hago un ensayo de carga de formación. Lo voy a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, un hormigón armado donde uno coloca un estribo, una armadura transversal, y yo hago un diagrama de carga de formación, ustedes fíjense cómo se va degradando la rigidez. El primer ciclo de carga tiene esa tangente, el segundo ciclo de carga tiene esa tangente, y el tercer ciclo de carga tiene esa tangente. ¿Qué quiere decir? De que en la medida en que yo voy aplicando una carga cíclica, por ejemplo, una carga horizontal, ¿sí? Es decir, yo tengo la columna, por ejemplo, con una cierta condición de vínculo, y le aplico una carga horizontal cíclica, primero de un lado y después del otro, ¿ok? Y después del otro, puedo ir graficando este diagrama de cargas de formación. Ahora, si el hormigón le coloco mayor cantidad de armadura transversal,
Fíjense que prácticamente la rigidez con la misma cantidad de ciclo no se degrada tanto. Permanece aproximadamente la tangente con la misma inclinación. ¿Por qué digo degradación? Porque acuérdense que el ángulo mide el módulo elástico. ¿De acuerdo? Entonces, a mí se me está degradando el módulo elástico, y por lo tanto, si se me degrada el módulo elástico, el cual es proporcional a la deformación, la estructura se deforma más. Bueno, entonces, el hormigón armado versus el hormigón confinado, ¿qué quiere decir? Tengo mayor cantidad de armadura en hormigón confinado, los ciclos de carga y descarga son mucho más estables, y por supuesto tengo un área encerrada dentro de la curva mucho mayor que me permite, por supuesto, disipar energía. Pero esto no vamos a calcular nosotros hormigón armado u hormigón confinado. Repito, lo que sí vamos a hacer es una definición de hormigón armado versus hormigón confinado. Bueno, esta es una obra hecha en Mendoza y pueden ver algunas fotografías, ¿no es cierto?, de donde pueden ver la armadura transversal. ¿De acuerdo? Pueden ver la armadura transversal. Entonces pueden ver las armaduras longitudinales y verticales. Fíjense aquí, en esta parte de la columna, prácticamente no se ve hacia el otro lado. Es decir, pensemos entonces que cuando uno dispone estas armaduras, después uno tiene que hacer el colado del hormigón allí. Así es que hay que tener mucho cuidado de que el hormigón pueda fluir y colar adecuadamente y, digamos, terminar la sección como está en la parte inferior de la columna. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en esta columna, que es una columna circular, se ven evidentemente las barras longitudinales, que son las verticales, y bueno, después se ven los estribos, prácticamente separados, muy poquita distancia uno entre ellos. Entonces uno puede decir de que esta estructura, tal cual ustedes la ven aquí, es una estructura de hormigón armado, sí, claro, pero es además confinado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha buscado el proyectista con esto? Darle ductilidad a la estructura. ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto a esto? ¿Algún comentario? Profe, le hago una pregunta. Que un hormigón sea confinado va a tener una cantidad de estribos y una cantidad de barras longitudinales específica. No es que lo vamos a confinar poniendo estribos, digamos. Las barras longitudinales también confinan, pero en principio, cuando a usted le toque cursar análisis estructural 2, básicamente el hormigón confinado, el reglamento lo exige colocarlo con estribo. No obstante ello, reitero, las barras longitudinales también confinan, pero el hormigón confinado lo define el estribo. ¿Sí? Perfecto. El reglamento lo considera como que el confinamiento lo da el estribo. Cuando vean, repito, análisis estructural 2, van a ver qué zonas ustedes necesitan confinar. Cuando cursaron análisis estructural 1, vieron la famosa rótula plástica. Esa famosa rótula plástica no es otra cosa en la vida real que una fisura o varias fisuras, ¿sí? Para poder permitir de que el hormigón pueda disipar energía, ¿sí? Usted tiene que confinar esa región. Es decir, voy a ver si acá tengo, aquí, voy a hacer un dibujito aquí. Si usted tiene, por ejemplo, una viga y una columna, yo puedo demostrar de que la deformada es una deformada de este tipo, que ustedes lo vieron. Aquí necesito disipar energía, entonces en estas zonas de los apoyos voy a colocar estribo, mucho más junto que, por ejemplo, la zona de tramo,
donde en las zonas de apoyo es donde generalmente existen los máximos momentos y es donde el elemento estructural es donde primero se fisura. Entonces es allí donde yo necesito confinar. ¿Sí? Pero, Perfecto. repito, eso lo van a ver más en análisis 2. Profe, y Sí. Bueno, perdón, habla, dale pregunta. gracias. Profe, y que el hormigón esté confinado me va a desencadenar en una falla dúctil. Sí, claro, siempre es mejor. Un hormigón confinado siempre es una falla dúctil. El hormigón confinado lo va a conducir siempre a una falla dúctil, no una falla frágil. ¿Sí? Gracias. El hormigón con poca armadura transversal, por ejemplo, lo puede conducir a una falla frágil. Enseguida, no hoy día, pero en la clase que viene les voy a mostrar unos videos de cómo es una falla frágil y cómo es una falla dúctil. Sí, señorita, pregunte. Una pregunta. Cuando nosotros tenemos la columna circular, que a veces, no sé si está bien dicho que le llaman sunchado, cuando el estribado es como en espiral. Sí. ¿Cuándo se elige hacer el estribado en espiral y cuándo se elige hacerlo así por separado? O sea, ¿qué diferencia hay en cuanto a funcionamiento? En definitiva, si o sea, hoy el suncho es como un acordeón, ¿no? Que hoy cada vez se utiliza menos ese tipo. Entonces, hoy puedo hacerlo con un estribo prácticamente individual. Mientras usted cumpla la cuantía de sunchado que dice el reglamento, puede considerarla como columna sunchada y como tal aplicar toda la reglamentación correspondiente a la columna sunchada. ¿Sí? Pero en general, usted imagínese que esta columna es muy difícil armar un suncho porque los estribos están separados muy poquito uno respecto del otro. ¿De acuerdo? Se usa más Entonces, cuando hay más distancia entre estribos, el claro, sunchado. más distancia entre estribos. Pero desde ese punto de vista, yo diría que hoy casi se utiliza la armadura, solamente el estribo individual. Ahora, si ese estribo individual cumple la cuantía de suncho que estipula el reglamento, puede considerarla como cuantía de sunchado. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien. Pero no hay un caso que diga conviene usar sunchado o conviene usar estribo individual, no hay un criterio para decir uso este o aquel. Si cumple con la cuantía de suncho, por ejemplo, podría utilizar el coeficiente de reducción de resistencia del 0,75. Y si no lo cumple, tendría que utilizar el 0,65. Ah, bien. O sea Bien. que reduce la resistencia o un 35% o un 45%. Si yo le coloco mayor cantidad de armadura transversal, puedo considerarla como una columna sunchada, entonces en ese caso utilizo un coeficiente de 0,75. Eso cuando veamos columna lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Bien. Ingeniero, yo Sí. tengo una pregunta también. Sí. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta o cuándo utilizar hormigón confinado y cuándo utilizar hormigón armado? Pregunto porque me Sí. imagino que económicamente hay una diferencia entre uno y otro y no siempre vamos a disponer de esa plata, digamos, para hacer uno o para hacer otro. En zona sísmica va a tener que hacer siempre hormigón confinado. Ahora, no todos los elementos de una estructura son confinados. Usted como diseñador, repito, nos estamos metiendo en un ámbito de análisis 2, pero usted como diseñador puede elegir cuáles son las estructuras que van a disipar energía y cuáles no. Aquellas estructuras que usted elige que van a disipar energía, que puede ser una estructura porticada, puede ser un tabique de hormigón armado, etc., esa estructura la va a tener que hacer confinada, porque así se lo exige el reglamento. El grado de Bien, perfecto. confinamiento depende fundamentalmente del tipo de ductilidad que usted quiera. Ahí en el reglamento está lo que se llama ductilidad completa, donde nada, mucho más la armadura transversal, y hay un capítulo que dice ductilidad limitada, donde aumenta la fuerza sísmica horizontal, pero reduce el confinamiento.
Entonces, en zona sísmica, el hormigón siempre es confinado, no todos los elementos tienen que ser confinados, solamente los elementos que usted elige que van a disipar energía. Y eso forma parte de lo que se llama diseño estructural. ¿Sí? Diseño estructural. ¿Mm? No sé si quedó Profe, claro. Sí, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Ujú. profe, en las uniones de columnas y vigas o entre vigas de fundación, yo tenía entendido que también el hormigón debía ser confinado en ese sector de la viga, por ejemplo, o en ese sector de la columna de la viga. No en toda la viga, sino en los sectores de unión, por ejemplo. En el Que lo nudo. vimos, claro, en el Sí, nudo o... sí, claro, en el nudo, sí. Sí, de hecho los sectores, por ejemplo, si usted me está hablando de una estructura aporticada, los sectores críticos son una cierta longitud de viga, una cierta cabezal incluido el nudo. Toda esta zona es una zona totalmente confinada con armadura transversal, incluido el Bien. nudo. Sí, Pero digo, sí. eso ya no se elige, es como siempre, siempre es así, porque usted dijo que nosotros elegíamos los elementos que iban a ser confinados según si disipaban energía o no, pero en esos nudos siempre va a estar confinado el hormigón. Si el pórtico está trabajando a carga sísmica, sí, porque si yo tengo, por ejemplo, una unión viga-columna, donde, por ejemplo, la viga es prefabricada de hormigón pretensado, y ahí no puedo hacer confinamiento. Ahí Ah, también tengo un pórtico de unión viga-columna. Si estoy hablando de un nudo monolítico, y este pórtico forma parte de una estructura sismo resistente que yo haya previsto que va a disipar energía, bueno, sí, el nudo siempre sí o sí tiene que ir. Igual que la viga, igual que parte de la columna. Sí. Ujú. Está bien, bien. gracias. A ustedes imagínense estas estructuras que estamos viendo acá en esta foto, ¿no? Es decir, estas estructuras son estructuras confinadas que de alguna manera lo que está pidiendo el diseñador es este tipo de diagrama de carga y descarga, ¿no? De que no haya degradación de la rigidez después que yo le aplique varias cargas y descargas de la estructura. Estos ciclos se reducen. Bueno, a ver, primero deformo la columna hacia acá, después le aplico la otra carga y la deformo hacia acá. O sea que la carga crece, vuelve a bajar y vuelve a crecer. Por eso es que se arma este ciclo de carga y descarga. Precisamente porque primero la cargo de un lado, obtengo el valor máximo de la deformación para un valor máximo de fuerza, y después le aplico la misma carga pero del otro lado, ¿no? Por eso obtengo estos ciclos de carga y descarga. Entonces el diseñador lo que está buscando, lo que está pretendiendo con su diseño, es de que prácticamente esa estructura se comporte como esta y no como esta. ¿De acuerdo? Nosotros en nuestra materia, por ahora, como es el primer paso esta, vamos a estar dentro de este ámbito. Vamos a aprender a calcular hormigón armado, pero de falla dúctil, no de falla frágil. Para eso, por supuesto, vamos a controlar la deformación en el acero de las estructuras. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer acá un pequeño descanso, son 18:24. Hoy día les voy a robar unos 15, 20 minutos más. Vamos a hacer unos 10 minutos de descanso. A las 18:35 vamos a volver a retomar hasta las 19 horas. Y a las 19 voy a dar por terminada la clase, de tal manera de que si queda algo lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, en 10 minutos, no, salvo que haya alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, lo volvemos a conectar. ¿Alguna Buenísimo, pregunta? profe. Bueno, ok, nos conectamos en 10 minutos, ¿sí? Ok, profe. Gracias.